estamos a 27 de noviembre de 2025 en física biológica. Estamos hablando de un fenómeno que es curioso. Es curioso, porque ayer hablábamos, bueno, de hecho acudí a recordar la ecuación de la fuerza gravitacional, ¿sí? Fuerza gravitacional, de que dice que se define o depende de la fuerza de gravedad de cualquier cuerpo astronómico, de hecho de cualquier cuerpo, porque esta fuerza depende de la interacción entre masas, la masa 1 con la masa 2, la distancia que la separa, cuadrática, multiplicada por una constante, que es la constante gravitacional. Incluso hasta cité lo que sería la representación gráfica de la explicación que finalmente en 1915 publicó Albert Einstein a qué carambas es la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es una fuerza, una diferencia de algo que provoca cambios, y esa diferencia de algo es la diferencia entre la deformación que provocan las masas en el espacio. Es como cuando estás tú sentado en un sofá, ¿sí? Esperando quizá en la cita con el dentista o algo por el estilo, y llega alguien más masivo que tú, se sienta y ¡pum! Te vas. ¿Sí? Esa mayor masa de persona deforma el espacio, la superficie del asiento, y tú te vas hacia su pozo gravitacional. ¿Sí? Algo así, pero imagínenselo en 3 dimensiones. O sea, un espacio tridimensional que es en el que vivimos, que ese espacio tridimensional lo deforman alrededor las masas. Mientras más grande sea la cantidad de masa, de materia, mayor será la deformación que haga en ese espacio tridimensional. Es difícil verlo o concebirlo. Es más fácil si tomamos una sábana, o más que una sábana, una tela que sea elástica, como en términos de elasticidad en lenguaje coloquial. ¿Sí? Y si le arrojamos una piedra, una pelota, una pesada, se va a deformar, se va a hacer un hoyito, se va a formar una especie de pozo. Mientras más masiva sea la pelota, mayor será la profundidad del pozo. Si una vez que se forma ese pozo, como un cono, arrojamos, no sé, canicas, hay varios videos en internet que pueden encontrar así, y arroja uno canicas a tratar de que pasen a un lado de ese cono, pues vemos como que toman la curva, y si la velocidad de la canica es suficientemente grande, pues nada más se curva, hace la trayectoria curva y se sigue. ¿Sí? Pero si la velocidad no es suficiente, quizá quede atrapada en el cono de la deformación del espacio bidimensional. Siguen siendo 2 dimensiones, pero deformadas, no 2 dimensiones planas, sino 2 dimensiones curvas. Quizá entre y salga por otro lado, sería una especie como de órbita abierta en una curva que podría ser hiperbólica, o quizá fuera un poco más cerrada, podría ser parabólica, o quizá ya se quede dando vueltas hasta que se penetre a la parte más profunda de ese cono, donde estaría en órbita elíptica.
Pues así es como explicó Einstein, pero con ecuaciones matemáticas, la deformación del espacio por las masas que en él existen. El hecho es que la forma matemática es esta, básica, clásica, newtoniana. Hace una semana, la semana pasada, abordamos otro fenómeno que fue, esta sería gravedad. Donde la gravedad es una fuerza. Y la semana pasada hablamos de electricidad. Donde la describimos como una fuerza, F subíndice E de eléctrica, cuya causa son la presencia de cosas llamadas cargas, o más bien cosas, propiedades o características, a las que llamamos cargas, que hay de dos tipos, vimos, inicialmente la del globo y la del vidrio. ¿Sí? Así le llamaban hace 300 años. No, ahora le llamamos positivas las del vidrio y negativas las del látex, las del globo. Y lo vimos que no solamente en el globo de látex, en otros materiales de tipo resinosos. Y mientras más cargada estuviera la superficie del objeto, pues mayor será la perturbación del otro objeto, del vitrio, vamos a decir, o al revés. Por lo tanto, se trata de fuerza también, la electricidad es una fuerza, que también depende de qué tan cerca o qué tan lejos estén los objetos cargados. Por cierto, tienen que estar cargados. No siempre se ve que estén cargados, porque no siempre se ve el efecto eléctrico. Que si bien se puede comportar como la gravedad en el sentido de que dos cuerpos cargados se atraigan, látex con vidrio, a diferencia de la gravedad, donde siempre la fuerza tiende a juntar las cosas, decimos que es atractiva, en el caso de la electricidad puede comportarse de la manera opuesta. En lugar de juntar cosas, las separa. Pero se da en una característica específica de presencia de estas cosas llamadas cargas. Vimos que cuando teníamos látex con látex o globo con globo, estas tendían a alejarse. ¿Bien? Mientras que cuando teníamos agua también, no lo vimos en la experiencia, pero lo podrían hacer. Revisen, por favor, qué es un electroscopio. Les voy a decir, un electroscopio se hace con metales. Alambre de cobre, laminitas de aluminio, papel aluminio y una botella, un frasco transparente para poder ver a través de él. Revisen en la literatura cómo se hace un espectroscopio. Electroscopio, no espectroscopio, perdón, electroscopio. Que vendría de escopé, que sería ver, visión, y electroelectricidad. Es un instrumento que permite ver el efecto de la electricidad. De hecho, el efecto de la presencia de cargas eléctricas, por ejemplo, en metales, entre las dos laminitas de aluminio, vamos a ver, aluminio con aluminio. Cuando yo junté dos globos de látex, cuando froté dos globos de látex y los quise juntar, ¿qué pasó? Se separaron. Porque son iguales. Si yo junto dos láminas de aluminio, son iguales, y de alguna manera, por ejemplo, quizá frotando un globo de látex y poniéndolo en la antena del electroscopio, de la cual cuelgan las dos láminas de aluminio, estas dos láminas de aluminio, cuando acerco el globo frotado de látex
a la antena, tiene una cosa que la que podemos llamar antena, un alambre de cobre, les digo, del cual cuelgan dos láminas de aluminio. Las láminas de aluminio actuarían como si fueran dos globos de látex. ¡Pum! Se separan. Y vamos a poder ver que mientras más frote el globo, mayor será la separación de las láminas de aluminio. Donde las láminas de aluminio más bien se parecen al vidrio. Y cuando están juntas unas cerca de las otras, tienden, como en el caso de látex, a separarse. Lo van a poder ver en su electroscopio. Háganlo para su reporte semanal. A diferencia de lo que ocurre cuando pongo yo, por ejemplo, vidrio con látex, ¿qué ocurre? Se juntan. Entonces, a diferencia de la fuerza de gravedad, donde la interacción entre las masas siempre lleva a que se junten, en el caso de la electricidad, dependiendo de qué sea la carga en cada material, se van a atraer o se van a separar. Aunque también es una fuerza y matemáticamente tiene la misma forma, hasta podemos calcular, decíamos, la constante que nos transforma en la proporcionalidad de una igualdad o constante eléctrica. La diferencia es que la fuerza eléctrica puede provocar que se separen los objetos cargados. Ahora, en el caso del electroscopio, y voy a hacer aquí el esquema, tengo una antena, ahí está la antena. Esta antena la introduzco en una botella, dentro de la cual cuelgan, tienen que ser dos láminas iguales, no una grande y una chica. Vamos a poner así. Dos láminas, estas son láminas de aluminio, AL, allá, vean allá AL, ¿qué dice? Aluminio, en la tabla periódica que está de aquel lado. Bien. Este puede ser de cobre, la antena, y aquí van a acercar el globo de látex frotado. Si no acercan el globo, las dos láminas de aluminio van a colgar por gravedad y van a quedar paralelas. Pero si acerco el globo, entonces se van a separar. Quiere decir que de alguna manera las láminas de aluminio se cargarían igual con las cargas eléctricas, como si fueran el globo, y ¡pum!, se separan. En otras palabras, también el electroscopio nos permite ver que hay una corriente electrónica que corre a lo largo del alambre de cobre y hasta las láminas de aluminio. Nos confirma que las cargas eléctricas no se quedan quietas o estáticas en el objeto cargado, sino que pueden provocar una corriente eléctrica. Y eso fue lo que vimos al final de la semana pasada, cuando hablamos propiamente de electricidad. No fue el lunes, ¿verdad? El lunes que hicimos lo de la brújula. ¿Sí? Sí, básicamente fue el lunes cuando vimos por primera vez la brújula, ¿sí? Donde vimos que ¿qué es una brújula? Una brújula es una cajita donde hay una aguja más o menos tiene siempre esta forma, donde una de las agujas está pintada de algún color y esa aguja suele apuntar hacia lo que conocemos como el polo norte terrestre. Los planetas, como la Tierra, como lo mostré ayer con el modelo que traje, es un modelo de la Tierra esférica, no de la Tierra plana. Para traer un ejemplo, un modelo de Tierra plana, traería un planisferio, ¿sí?,
Ahí está la Tierra plana, o más bien aplanada, donde podemos ver preferentemente en el globo terráqueo lo que sería el eje de rotación de la Tierra, que es el fenómeno que provoca la rotación de la Tierra, provoca el fenómeno del día y la noche. La Tierra está rotando, sería una fuente de luz, sería el Sol. Si yo estoy viendo el Sol, aquí sería de día, aquí estaría ocultándose el Sol a mi vista, estaría atardeciendo y así ya sería de noche. No veo el Sol, no veo luz. Y si veo del otro lado, aquí estaría empezando a ver cómo aparece el Sol a mi vista, estaría amaneciendo y eso es lo que provoca. Así podemos explicar el día y la noche y no con una lamparita que está girando alrededor de un disco. ¿Han visto los modelos de los terraplanistas? No se sustenta. Esa lamparita, ¿cómo se sostiene? Dios. No, porque la lamparita es Dios. Se llama Ra. Bueno, allá le llaman Ra a los egipcios, lo llamaban Ra a los egipcios, ya no le llaman, los egipcios ya no dicen Ra. ¿Sí? Le dicen, no sé cómo se diga sol en árabe. Y actualmente ya egipcios no hay árabes. Se vive en la República Árabe Unida o Egipto. Y aquí, como le decía, Tonatiuh. En el Mediterráneo, en el norte y en el sur le decían Ra hace 2000 años, 2500 años. En el norte del Mediterráneo, Helios era el sol para los griegos, sol para los romanos, solis para los romanos. Diferentes pueblos la han llamado de manera diferente, pero todos han visto lo mismo, que el sol sale, se mete, no es cierto, no sale, no ni se mete. Ese era un engaño en nuestra vista, de eso fue lo que hablamos la primera semana del trimestre. No, realmente la Tierra está rotando, evidencias de que la Tierra está rotando, pruebas de que la Tierra está rotando, y no es el Sol el que está girando alrededor nuestro. No, es la bóveda la que está moviendo alrededor nuestro. Evidencia de que el Sol no es el que gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra está rotando alrededor de un eje de rotación. Los eclipses de luna nos demuestran que la Tierra es esférica, porque vemos la sombra curva sobre la superficie de la luna. ¿Han visto eclipses de luna totales? O al menos parciales. Se alcanza a ver que de repente algo como curvo proyecta una sombra sobre la superficie de la luna. Es un dato que sugiere que la Tierra es esférica, pero no necesariamente. El Sol sí. El Sol sí, bueno, el Sol también rota. Presenta un fenómeno de rotación. Bien, además antes, esta es una aplicación, se llama Soho, S-O-H-O, Soho, que me permite ver imágenes del Sol. Bueno, ahí no se ve el Sol, está tapado. Es un eclipse artificial. Este es otro eclipse artificial. Esta es una imagen del Sol, no como lo vemos. Esta es otra imagen del Sol, también como no lo vemos. Y esta es una imagen del Sol como no lo debemos ver. Si no te vas a quedar ciega. ¿Sí? Si ponen un filtro de color, por ejemplo amarillo, lo verían así. Donde verían manchitas, el primero en verlas con su telescopio fue Galileo, quizá por eso se quedó ciego. Antes de morir ya estaba ciego. ¿Sí? Estas son otras imágenes del Sol donde se ve cómo no lo vemos.
Déjenme ver esta. Bueno, esta aplicación lo que nos presenta es la imagen del sol en cada día. Y es más, viene hasta la hora. Dice esta que es... está muy chiquito ya mi vista ya por ver el sol. Así no. Descárguenla, es gratuita, ¿sí? Y pueden ver imágenes del sol día a día. Y por ejemplo van a ver que la posición de las manchas cambia. ¿Por qué? Porque el sol está rotando. También presenta un fenómeno de rotación. Pero es medio curioso, porque no se mueve todo a pareja la superficie. Porque el sol es una bola de gas quemándose a millones de kilómetros aquí, diría ¡pumba! Una bola de gas ionizado que emite luz a muy alta temperatura, plasma. Es una bola de plasma, ¿sí? Que está rotando, pero al ser plasma no es sólido y entonces tiene una rotación diferencial cada parte del sol, pero está rotando. En general rota. Casi toda pareja, casi toda la masa gaseosa del sol se mueve más o menos junta, pero no toda la masa se mueve junta porque es gas, es fluido. En cambio, Mercurio, que es completamente sólido, la Luna, que es completamente sólida, esas sí rotan. Pero ¿por qué a la Luna siempre le vemos la misma cara? No, a ver, ven acá, mi querida Luna. Él es la Luna. Bueno, el 1. El 1 o el 2. Esa es la cara de la Luna que yo estoy viendo, ¿sí? ¿Qué necesitas hacer para que yo siempre te vea, tú rotando alrededor mío, y yo siempre pueda verte la cara? No de esa manera, no se malinterprete. Que en lenguaje coloquial español mexicano, verle la cara a alguien es engañarlo. No, yo aquí no engaño, ¿sí? Puedo reírme con ustedes, nunca de ustedes. Vamos a reírnos juntos. Entonces, la ven que no estamos riendo juntos. Ok, ¿qué necesitas hacer para que siempre me veas tú a mí? Y yo, bueno, hay un detalle. Mi rotación es una vuelta cada 24 horas. ¿Sí? En cambio, yo veo que él da una vuelta alrededor mío cada 28 vueltas mías. No lo voy a hacer porque voy a terminar aquí ensuciando el piso. ¿Sí? No se trata. Ya casi sucede cuando lo de la silla, entonces no lo voy a hacer. Pero me voy a mover más o menos al parejo de él para que siempre nos veamos la cara. Vean qué es lo que sucede con su eje y la posición de la cara respecto al espacio en el que estamos. Por ejemplo, respecto al pizarrón. Ahorita él no está viendo el pizarrón, está viendo la pared de allá. Muévete alrededor mío y no dejes de verme a mí. Alto. Todavía no la vuelta completa. Nos seguimos viendo la cara. Él me sigue viendo a mí y yo veo su cara. ¿Su cara hacia dónde apunta? Hacia la otra pared. Vamos a seguir. ¿Sigue rotando? Ahora está viendo hacia ustedes con la nuca hacia el pizarrón cuando regresa para acá. Aquí él estaba viendo hacia el pizarrón. ¿Sí? Aquí ve hacia la otra pared, aquí ve hacia ustedes y aquí vuelve a ver hacia la pared que está a mi izquierda. Me voy a quitar yo aquí. Vas a ver, comienzas viendo hacia la pared, luego tienes que ver al pizarrón, luego a la otra pared y luego a tus compañeros. Yo sobre mi propio eje. Tú solo sobre tu propio eje, yo ya no estoy. ¿Qué está haciendo? Está rotando. La Luna también presenta movimiento de rotación en su propio eje, pero la velocidad de rotación es la misma que la velocidad de traslación o de órbita alrededor de la Tierra. Son iguales. En la Tierra un día dura 24 horas. En ver el sol salir y volver a ver el sol a salir otra vez en el horizonte,
tardo 24 horas. Si estuvieran en la Luna, ¿cuánto tardarían en ver el Sol? 28 días. ¿Cuánto tarda en en trasladarse alrededor de la Tierra, la Luna? 28 días. La duración de la traslación y la rotación lunar son iguales. Ahora, se traslada alrededor de la Tierra. La Tierra se traslada alrededor del Sol en 365 y un cuarto de rotaciones terrestres o días. De alguna manera, la cara de la Luna está atrapada por la Tierra y entonces no puede rotar más rápido. ¿Hay alguna fuerza que la detiene para que no rote más rápido? ¿Cuál es? Esta. Hay una fuerza gravitacional de atracción entre la Tierra y la Luna, de modo que la Tierra terminó después de que la Luna, puedes pasar a otro lugar. No vamos a hacer el experimento de cómo se formó la Luna. ¡Crash! No. Ayer hablamos de cómo se formó la Luna. Una masa planetaria similar a la masa actual de Marte colisionó de rozón con la Tierra. Debe haberle cambiado todo a la Tierra, la cantidad de masa original de la Tierra, que por cierto ya era casi la masa actual de la Tierra. Colisionan, quizá le cambió la velocidad de rotación, quizá le cambió el eje de rotación. Por eso el eje de rotación terrestre está inclinado 23 grados más o menos. No está, vamos a decir, perpendicular al plano orbital alrededor del Sol. No, está inclinado 20 y tantos grados. El de Marte también, curiosamente. Pero no todos los planetas presentan el mismo ángulo de inclinación en su eje de rotación. Algunos están tan locos, por ejemplo, que no recuerdo si es Urano o Neptuno, uno de los dos, ahí siempre me hago bolas porque son muy parecidos. Uno de esos dos planetas gigantes gaseosos más allá de Marte, su eje de rotación es casi paralelo al plano de traslación alrededor del Sol. Quiere decir que conforme va rotando alrededor del Sol, es como si fuera rodando sobre su plano orbital. Y tiene entonces también si tenemos un eje en una esfera y le damos vueltas, en esa esfera que está rotando va a tener dos extremos en ese eje de rotación. Estos ejes son los polos, esos extremos son los polos. El norte y el sur están unidos por el eje de rotación de la Tierra. Diríamos el eje geográfico de la Tierra, y serían entonces los polos geográficos de la Tierra, son los puntos donde atraviesa el eje de rotación terrestre. El polo norte y el polo sur. El polo norte el Ártico y el polo sur el Antártico. O sea, lo opuesto al Ártico, es lo que significa Ártico, antiártico. ¿Sí? Se queman el coco los cuadros a llamar las cosas. Bueno, toda esfera planetaria que está alrededor del Sol en el sistema solar rota, presenta rotación. Todas tienen un eje de rotación, pero como mencioné, no todas. La orientación o inclinación del eje de rotación es igual, todos tienen diferencias. Algunos son parecidos, como el de la Tierra y Marte, porque sepa la bola, quizás casual. ¿Sí? Pero el eje de la Marte rota. Por cierto, ¿qué playera traía yo ayer? ¿Alguien se fijó? Sí, es de Marvin el Marciano. Marvin el Marciano. Fue intencional. Ayer mencioné a Marte. Y bueno, hoy también, aunque hoy no la traiga. Entonces, casualmente el eje de rotación marciano presenta más o menos la misma inclinación que el eje terrestre. Y el periodo de rotación de Marte es de 24 horas. Y un poquito más.
casi igual que la Tierra. Por eso es que muchos imaginan que en Marte pudiera haber Marvins, marcianos. No está verificado, no está comprobado. ¿Hay vida en Marte? La respuesta científica en 2 palabras es: nadie sabe. En 3, no se sabe. Otra respuesta posible sería, en 2 palabras, es posible. Pero no se ha probado. Entonces, pero cada planeta tiene su eje de rotación en un ángulo diferente respecto al plano en el cual orbitan al Sol. La Tierra, la Luna, bueno, un protomarte, algo parecido, choca con la Tierra, se desprende material, por gravedad el material se atrae y forma la Luna. Muy probablemente la velocidad de rotación de esa masa haya sido en un principio mayor que la actual. ¿Sí? Incluso tal vez el de la Tierra. Pero la interacción entre estas 2 masas, esa fuerza de atracción, ha ido haciendo que después de 4.500 millones de años se hayan influido, se hayan perturbado en su movimiento de rotación estos 2 cuerpos celestes o astronómicos en el sistema solar. Por eso es que la velocidad de rotación terrestre se ha ido aletargando, así se dice el verbo cuando las cosas se hacen más lentas, ¿sí? Porque luego escucho a la gente decir, ayer estaba diciendo mi hija, es que mi computadora se alentó. Allá ella, la computadora. Digo, no se alentó, se aletargó. Porque alentar es alabío, alabao, alabim, bom, ba. Es echar porra, es dar aliento, alentar, ya, dar más ánimo, ¿sí? Para que la gente se mueva más. Es lo contrario a ser más lento. El verbo alentar en español significa animar. A lo mejor cambia y va a ser también hacer más lento. El verbo más apropiado, no les digo cómo hablen como se les dé la gana, nada más que nos entendamos. En física sí, tienen que ser las cosas en física, no en español. ¿Sí? Aletargar es hacer más lento. Cuando una computadora ya no mueve las cosas rápido, se aletarga, se hace más lenta. ¿Sí? Cuando los hace muy contenta, se está alentando. Entonces, ok. Aparentemente esta interacción entre la Luna y la Tierra ha aletargado la rotación terrestre, y siendo la masa de la Luna más pequeña que la de la Tierra, el efecto de la fuerza de atracción entre las dos es más marcado, es más rápido, es más pronto. Y es por eso que la rotación terrestre, la rotación lunar, se ha aletargado tanto que actualmente es de 28 días. Otra prueba de que la Luna se formó a partir de la Tierra y el material salió por el impacto, alejándose de la superficie de la Tierra, es que tendría que haber un efecto de primera ley de Newton. ¿Cuál es la primera ley de Newton? La inercia debería seguirse, pero no se siguió. Quizá la fuerza y la velocidad no fue tanta que no había sido la velocidad de escape. Se quedó atrapada orbitando la Tierra, pero aún así tendía a irse. Bueno, desde 1969, cuando el Apolo 11 aterrizó en la Luna en el mes de julio, el 20 de julio de 1969, y bajaron los 2 astronautas a caminar en la Luna, colocaron varios instrumentos para realizar experimentos y mediciones en la Luna. Uno de ellos fue un sistema de espejos, que los espejos, ¿qué hacen? Reflejan la luz. Y desde misiones posteriores dejaron otros 2 grupos de espejos. La Unión Soviética nunca envió astronautas, no pudieron, pero sí lanzaron 2 robots rodantes, los Luna, se quemaron el coco para llamarle, Lunahod, o robots lunares. Estos 2 robots en la parte superior también tienen espejos. ¿Y eso para qué?
para poder medir la distancia, como lo han hecho desde 1969 y lo hacen todos los años. En algunos telescopios tienen instalados láseres muy potentes, luces de láser muy potentes. Todos son verdes, no sé por qué. Luego vamos a ver por qué, verde. Y lo ponen en el telescopio, el cual funciona como lámpara. Entonces lanza la luz láser a la luna, a donde se ubica alguno de los espejos. Y conociendo la velocidad de la luz, lo voy a poner acá. Velocidad de la luz es igual a... ¿Cómo se define la velocidad? ¿Cuál es la ecuación o la fórmula de la velocidad? Es igual en cualquier lado, de lo que sea. Distancia entre tiempo, ¿sí? Delta X, bla, 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 ¿sí? Bueno. Bien. Conocemos la velocidad de la luz. La velocidad de la luz se la saben desde la primaria, yo creo. ¿Se acuerdan cuál es la velocidad de la luz? En números redondos, es más, vamos a ponerlo así, como aproximada, es aproximadamente 300.000 kilómetros entre segundo, ¿ok? O 300 millones de metros, si le ponemos los kilos, los 3 ceros del kilo. Conozco la velocidad. Prendo mi láser, lo lanzo por el telescopio, llega al reflector en la luna, al espejo, y espero verlo de regreso. Bueno, yo no, en el aparato. Y mido el tiempo. ¿Qué tengo que hacer aquí? Álgebra. ¿Cómo queda? No. ¿Qué no conozco? Tengo que despejar la distancia. La distancia es velocidad de la luna por tiempo. Puedo calcular esto, que me debería dar aproximadamente 480.000 kilómetros. Además, podemos conocer el tiempo que tarda en llevar la luz de ida y vuelta si esto lo multiplico por 2. O el tiempo que tarda en llegar a la luna o de la luna a la Tierra. ¿Bien? Simplemente despejo el tiempo, lo hago al revés, T igual a B por D. Bueno. Eso es, bueno, de hecho, si yo despejo T igual a B, L por D, yo conozco D, y puedo calcular, y es una forma de probar, todavía no decimos cuál es la prueba que la Tierra está rotando, pero ya podemos probar que los astronautas sí fueron a la Luna. Porque están las grabaciones de las comunicaciones con los astronautas, las encuentran en internet. Si ponen atención, se van esas grabaciones se hicieron aquí en la Tierra, en Houston. Tenemos un problema. No, eso fue Apolo 13. Las grabaciones se hicieron en la Tierra. Cuando oímos la voz de la persona en Houston, ¿sí? Apolo 11 aquí Houston, Apolo 11 aquí Houston, por ejemplo, lo estamos oyendo en tiempo real en la Tierra, ¿sí? Y están las grabaciones registradas con la hora, minuto y segundo en el cual se envió el mensaje. Y están todos los diálogos en internet disponibles. Luego les digo dónde los pueden encontrar. Están completas las misiones desde antes del despegue hasta después de que regresaron. Todo grabado y registrado por escrito incluso. Grabados en audio, algunos en video y transcrito todo en blanco y negro. Bueno, si verifican, siempre podemos ver con el tiempo en la Tierra y la comunicación del comunicador en Houston ajustan.
siempre la respuesta de los astronautas tarda más de un segundo. ¿Por qué? El mensaje sale de la Tierra y recorre 480,000 kilómetros para llegar a la Luna. ¿Cuánto tarda? D por D. Y luego lo escuchaban los astronautas en la Luna y entonces respondían. Tardaba de regreso otro tiempo igual. Si se fijan, siempre hay un retraso en que se oye en la grabación la respuesta de los astronautas en la Luna. Prueba de que sí fueron a la Luna. ¿Sí? ¿Qué escribí mal? La del tiempo. La del tiempo, sí. Tiene razón. Es D entre B. Gracias. D entre B. Ahí está. Sí, se veía feo. Ya. Sí. Era para ver si estaba poniendo atención. No, la metí hasta acá. Como dije hace rato, no les veo la cara. Me puedo equivocar, pero no los engaño. ¿Sí? No te estaba viendo la cara, estaba yo metiendo la pata. Bueno, entonces, esta es evidencia de que sí estuvieron en algunos astronautas, desde Apolo 11, Apolo 12, Apolo 13, dieron media vuelta y se regresaron, 14, 15, 16 y 17. ¿Por qué no más? Porque les cortaron la lana. Cancelaron 3 misiones por recortes presupuestales. En todos lugares ocurre. Bueno, bien, ok. Pero esto nos demuestra que sí fueron a la Luna. ¿Qué nos demuestra que la Tierra está rotando? Tenemos las fotografías y las películas tomadas en la Luna, de la Tierra. Y no siempre se ve igual. Siempre fueron a la Luna de día lunar. Y estuvieron ahí, Apolo 11 estuvo menos de un día, Apolo 12 estuvo creo que un día y feria, Apolo 13 no estuvo en la Luna, se tuvieron que regresar, Houston tenemos un problema, Apolo 14 no recuerdo, pero lo que fueron Apolo 15, 16 y 17 estuvieron 3 días en la Luna. Y siempre, como el día lunar dura 28 días, pues siempre estuvieron de día. ¿Sí? En cambio, las fotos que tomaron de la Tierra, se ve que cambia la fase terrestre. Desde la Luna veían a la Tierra con fases. Hay fotos tomadas de la Tierra desde la Luna que se ve la Tierra completa, o se ve la Tierra creciente, o la Tierra menguante, dependiendo del momento de la hora en la Luna, el día de la Tierra en la cual tomaron la foto. ¿Sí? Prueba directa, por los astronautas tenemos las fotografías de que la Tierra rota. Pero hay otra prueba que podemos verificar cada pronóstico del tiempo meteorológico. El efecto Coriolis. Revisen en internet, por favor, qué es el efecto Coriolis. Que de hecho es el que da lugar también, entre otras causas, a la forma de rotación de las tormentas tropicales, como los huracanes. Las formas, y pues tenemos también las fotos desde la órbita de los huracanes y tifones, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Y son imágenes en espejo, porque la masa gaseosa de la Tierra, de la atmósfera terrestre, se ve afectada, se ve arrastrada por la rotación terrestre, como sucede en el caso de los gases que forman el Sol. ¿Sí? La atmósfera también rota, pero a una velocidad diferente a la esfera sólida de la corteza terrestre, vamos a decir, y va arrastrando a la atmósfera, y eso es lo que provoca, dado que tenemos los vientos que provienen de los polos hacia el ecuador y del ecuador hacia los polos, eso deforma, la rotación terrestre deforma la orientación de los vientos
que van de norte a sur y de sur a norte hacia el Ecuador. De ahí que se retuerzan y empiezan a tomar formas espirales. Opuestas o contrarias serían imágenes en espejo, las tormentas tropicales en el hemisferio norte y el hemisferio sur. Es una evidencia directa que se pudo observar finalmente o confirmar a través de observaciones desde la Tierra, de la atmósfera, por los meteorólogos y los climatólogos 200 años después de Copérnico. Es una evidencia directa de la rotación de la Tierra en un efecto no sobre la corteza, sino sobre la atmósfera terrestre. Bueno, hasta aquí estamos hablando de fuerzas mecánicas. Ya hablamos de las fuerzas eléctricas. Y decíamos que en el caso de la brújula, le hicimos pasar por encima, en paralelo, un alambre a través del cual corría una corriente electrónica, de la que producen las pilas eléctricas, corrientes electrónicas. Bien, ¿y qué ocurrió con la aguja de la brújula? La aguja de la brújula dejó de orientar momentáneamente mientras había corriente hacia el norte y hacia el sur. Cambió su orientación. Como vi que hace rato estaban jugando con sus agitadores magnéticos que les prestaron, tengo aquí un agitador magnético y le acerco a otro agitador magnético. ¿Y qué pasa? En ese caso lo estoy empujando o lo puedo atraer. ¿Sí? Bien. Es como si yo le pasara otro agitador magnético. Veo cómo cambia la posición de la... Aquí se ve, aquí ya se ve. La orientación es más así. Ahí está. Como ocurrió con la corriente eléctrica cuando pasó por encima de la aguja de la brújula. Pero no era un imán como tal o un magneto como el personaje ese de los X-Men. Yo vi de esas películas, vi las primeras 3. Sobre todo la tercera fue la que más risa me causó. No sé si la vieron de La Venganza, creo que la Venganza. ¿Cuál? La última batalla, sí, esa. Si no la han visto, véanla. La penúltima escena, la última escena está ya Magneto ahí encerrado, pero antes de eso, cuando están en la batalla, llega Magneto y a la orilla del Golden Gate, en la bahía de San Francisco, y le hace así y empieza a mover el puente. Al rato les cuento el final de la historia. Ahorita vamos con lo de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica perturba al imán, ¿sí? Ahí está, lo mueve. Pero ¿cómo lo mueve? No es al azar, es en una posición específica, y aquí pongan mucha atención. ¿Hacia dónde se va a mover la aguja si la corriente apunta hacia donde puse la cabeza de la flecha? Hacia allá. ¿Hacia dónde se va a mover la aguja? Hacia el norte, sur, este y el otro. Ahí está, la O de otro. No, de oeste. Este, oeste, o aquel, o el de más allá. No. Oeste, le dicen en inglés. ¿Hacia dónde se va a mover la aguja? Hay una regla empírica. La regla empírica la tomamos como científica, aunque es por experiencia, eso es empiria. La experiencia o la empiria es fundamental en ciencia. No todo se descubre por hipótesis y teoría. Eso es falso, es un cuento científico. ¿Sí?
en la ciencia es fundamental la empiria y el accidente. La empiria es por experiencia, el accidente es por el puro churro que salió, pero ahí lo que brilla es la lucidez del investigador, como el descubrimiento de la penicilina, el descubrimiento de, bueno, la síntesis del teflón, fue otro accidente. Y ha habido muchos accidentes en la ciencia constructivos, ha habido otros destructivos. ¿Hacia dónde se mueve la aguja? Si la corriente apunta hacia mí, y estoy señalando con mi pulgar de la mano derecha, la corriente, la aguja se va a mover hacia el oeste, que es hacia donde apuntan mis dedos restantes, hacia donde apuntan los dedos, se movería hacia, en azul, hacia el este, para allá, hacia el oeste, perdón, hacia el oeste. Si la corriente eléctrica se mueve en el sentido opuesto, ¿hacia dónde se va a mover la aguja? Sería para allá. Entonces sería hacia el otro lado. La corriente tiene dirección y entonces nos pone en evidencia que la corriente eléctrica está generando magnetismo, fuerza magnética. Aquí tengo fuerza magnética. No, este pizarrón no es igual al pizarrón de clase. Entonces lo voy a usar acá arriba. Ahí está. Lo que mostré ayer fue que una cosa de estas podía traer clavos de hierro. Esto es de hierro. ¿Sí? Esta mesa aquí, este gabinete es de hierro. Bien. La tubería acá, ¿de qué es? De cobre. Ay, yo tampoco soy de hierro. Esta tapa de la chalupa, ¿de qué es? De aluminio. La llave, ¿de qué es? No es de hierro. No sé de qué sea, pero no es de hierro. Este tubo tampoco es de hierro. No presenta ferromagnetismo, que es la capacidad de verse perturbado por un material magnético. Y entonces, ayer escribimos la ecuación de la fuerza magnética. Hablamos de magnetismo, donde pusimos que la fuerza magnética se define por una constante magnética, ayer pusimos cómo se despeja, por lo que aquí tenemos, a diferencia de la carga eléctrica y de la fuerza de gravedad, es que la fuerza de gravedad se debe a la magnitud de las masas. La fuerza eléctrica se debe a la presencia de cargas positivas y negativas, las cuales, por cierto, pueden existir separadas. Por ejemplo, cuando tenemos solamente sodio, allá está el sodio en la tabla periódica. ¿De qué lado de la tabla periódica está? La familia 1 es el NaN. ¿Dónde? ¿De qué lado está? Es el rojo del NaN. Del lado izquierdo de la tabla. El potasio también del lado izquierdo. Abajo el sodio. No, arriba el sodio, abajo el potasio. Arriba el sodio, abajo el potasio. El potasio. No, en la tabla. Arriba del sodio está el litio. Arriba del litio está el hidrógeno. ¿Sí? Abajo del potasio está el rubidio, el cesio. A la derecha del sodio está el magnesio. A la derecha del potasio está el calcio. Todos esos son metales. Son metales. En el otro extremo de la tabla periódica, hacia la derecha, tenemos el yodo, el cloro, el flúor
el oxígeno, ¿sí? Y es fácil que encontremos, por ejemplo, vamos a encontrar al sodio con cloro como sólidos. ¿Cómo se llama? Sal común o cloruro de sodio. Cloruro de sodio. ¿Por qué cloruro? Porque si esto los pongo en agua, el cristal se va a disolver y va a conducir electricidad, pero como iones, no como electrones, sino como el anión cloruro y el catión sodio. También puedo encontrar, por ejemplo, el Ca, CO3. ¿Eso qué es? Carbonato de calcio, donde el carbonato es 2 menos y el calcio es 2 más. Los metales en solución se comportan como cationes y los aniones en solución, los no metales, los halógenos, por ejemplo, se comportan como aniones. Y otros compuestos, por ejemplo, que tienen oxígeno o nitrógeno, se pueden comportar como aniones en solución. De aquí entonces que podamos observar corrientes iónicas, catiónicas y aniónicas, ya no solamente electrónicas, pero estas serán en solución, que es lo que yo le puse al vasito para poder ver que efectivamente había puesto yo cobre, un alambre de cobre y un clavo de hierro. ¿Dónde están y cómo están en la tabla periódica? Allá, volteen a la tabla periódica. ¿Dónde están uno respecto al otro? Están entre el cloro y el sodio, pero el hierro y el cobre, ¿cómo están? ¿Quién está a la izquierda? ¿Quién está a la derecha? A la izquierda el hierro y a la derecha el cobre. el Fe minúscula y a la derecha el cobre. CU, y no es ciudad universitaria. No. Este se debería comportar como positivo y este como negativo. Es decir, el cobre tiende a quitarle los electrones al hierro. El hierro se estaría oxidando y el cobre se estaría reduciendo. Cuando se provoca una corriente eléctrica, pero esto lo veo más fácil si tengo en contacto con helio líquido, acuoso y con otros iones en solución, las cargas eléctricas entre el hierro y el cobre se van a mover más fácilmente. Que de hecho eso es su evaluación del día de hoy. Pero estamos hablando de magnetismo. De hecho, para poder calcular la constante magnética, el experimento se hizo generando magnetismo con corrientes eléctricas porque ya podían medir las cargas. Midiendo superficies cargadas y midiendo la fuerza provocada fue que se calculó la constante magnética, en la cual se genera un polo de algún tipo, otro polo preferentemente del tipo distinto, y entonces aquí habría atracción, ¿sí? Si tenemos polos iguales, polos distintos, N con S se atraen, mientras que si tengo polos iguales, ¿qué sucede? Se repelen. Déjame ver, aquí está. Ahí está, lo empujó. Bien. Polos iguales, norte, norte y sur, sur, se van a alejar. ¿Cómo? En forma inversa cuadrática, a la distancia. ¿Bien? Ok. Pero a diferencia de las cargas eléctricas, donde puedo tener yo
el sodio separado del cloro, el calcio separado del carbonato y tener iones separados, cargas puntuales les decimos. No importa en cuántos cachitos parta yo un imán, no lo hagan con estos, se endrogan. Cada material magnético que se corta a la mitad genera nuevamente el polo opuesto. Si tengo aquí el polo norte y aquí el polo sur, si lo corto, a la derecha del norte va a haber un sur y a la izquierda del sur va a haber un norte. Nunca los voy a encontrar separados. Era como antes vendían los pingüinos Marinela. Siempre venían dos en cada bolsita. Hasta que dijeron que no, porque la gente se le hace daño, mejor los vendemos de uno en uno. Y la gente en lugar de comprar una bolsita, compraba dos. O sea, es hacerse tonto. Sí, la empresa ganó más. Entonces, no sé si... ¿Sí? No, ahí lo que tenían que hacer era coserse la boca. No, comer más sano. Aliméntate sanamente. ¿Sí? Bueno, entonces... bueno, hasta aquí me voy a quedar porque vamos a pasar a hacer rápidamente unos experimentos ustedes, porque entonces todo material que presente magnetismo debería presentar dos polos. ¿Y cómo se hicieron evidentes los materiales magnéticos? Hace como cosa de 1000 años más o menos, no tiene tanto tiempo realmente. En China, algunas personas se dieron cuenta que donde había minas de hierro, algunas muestras de material de hierro, de mineral de hierro, cuando lo retiraban, se le pegaba otro pedazo de material de hierro, otros fragmentos de material de hierro. Como el imán y el clavo. Ah, caray. Cuando los químicos, ya más para acá, después de la alquimia, revisaron ese material que también se encontró en una región, también los griegos lo encontraron. También los griegos encontraron material que tenía la misma propiedad, material mineral, al que se le pegaba el hierro. Eso lo encontraron principalmente en una región de la península helénica que se llama Magnesia. De ahí que el nombre que tenemos otra vez es eurocéntrico y no chino, magnetismo. El magnetismo se describió con ese nombre en Grecia. ¿Sí? Aunque los que fueron más inteligentes, que fueron los chinos, a ver si sale con esta porque luego estás con esto. Si yo la coloco así, ahí está. Pongan el cristalizador que les dieron con la base para arriba y pongan una de las dos agitadores magnéticos en la orilla del cristalizador sin que se caiga, sin que sea la gravedad, y van a darse cuenta que tiende a rotar o a reacomodarse. ¿Se fijan? Lo pongo en esta posición y fíjense a este lado, en mi dedo izquierdo. Se movió hacia mí. Lo pongo al revés, ahora hacia mi dedo derecho. Y ahora el mismo lado vuelve a girar hacia mí. ¿Hacia dónde está apuntando? Este lado está apuntando hacia el norte, que está para allá. Este lado está apuntando hacia el sur. Acabo de descubrir el polo norte y el polo sur de este agitador magnético, que funciona como imán. El problema es que es muy grande, muy masivo, y entonces sí se manifiesta en él la fuerza de gravedad. Por eso es que si yo lo pongo en la mesa, no va a presentar el mismo fenómeno, porque al ser tan grande, por fricción
no puede rotar. ¿Cómo disminuyo la fricción? Lo pongo en una superficie más lisa. Si su agitador magnético, préstamelo, tiene cinturón como yo, a ver, fíjense, este tiene una cintita en el centro y este no. Estos son muy buenos para los experimentos, hacer soluciones en el vaso de precipitado, son muy buenos, pero son una porquería para magnetismo aquí. Perdón, igual ni es tuyo, es de la universidad. Sí, pero te lo van a cobrar a ti si algo le pasa. No te preocupes, ya lo tienes en la mano. El cinturón, ¿para qué me sirve? Para disminuir la fricción con la base del cristalizador, y entonces va a girar, no me hagas quedar mal. Es más, aquí en la mesa, déjenme ver. Ay, se mueve un poco. Está muy grandote este. Ahí está, ya giró. Creo que el agitador más pequeño va a moverse más fácilmente. A ver. Ahí se movió un poquito. Siempre es mejor cuando la fricción es menor. Ahí está. ¿Sí? Entonces verifiquen cuál es el polo norte y cuál es el polo sur de cada uno de los dos agitadores magnéticos que les dieron, y luego pónganlos en línea junto a su regla y acerquen uno a otro que esté quieto. De hecho, dejen quieto el pequeño y vayan acercando primero por polos iguales, ya que están identificados los polos iguales del agitador grande hacia el pequeño, midiendo la distancia. Podrían calcular la fuerza a través de la masa del peso. Para eso es que sería bueno que fueran con su agitador magnético a pesarlo, a medir la masa en la balanza granataria que les pueden prestar allá adentro. ¿Bien? Bueno. Entonces hagan sus actividades, las hacen en 10 minutos y ya que terminen paso a revisar su tercera evaluación. Por este momento terminamos y hasta hoy hemos abordado ya una buena parte del magnetismo, el cual se debe a un fenómeno que existe en algunos planetas, no en todos. La Tierra presenta, además de polos geográficos de rotación, presenta polos magnéticos, los cuales por cierto no se ubican exactamente en el mismo lugar geográfico que el polo geográfico. ¿Sí? Varían. Eso debido a que la Tierra no es sólida, el centro es fluido y el centro es de hierro. Si es de hierro, quizá presente movimiento de cargas eléctricas y esa podría ser la causa del magnetismo terrestre. La verdad es que no hay una teoría firme todavía, porque en otros planetas no hay campo magnético. Por ejemplo, campo magnético polar no lo hay en Marte, no lo hay en la Luna, sí lo hay en Mercurio, lo hay en Júpiter y lo hay en Saturno. Déjenme, ahorita les digo rápidamente en cuáles sí lo hay. En Mercurio, en la Tierra y en los 4 planetas gaseosos presentan campo magnético. Bueno, polos magnéticos. En Marte y en Venus no. Y Plutón ni planeta es un planeta enano. Bueno, ¿a qué se debe el campo magnético de los planetas que lo presentan? Hay varias hipótesis, pero ninguna está probada de manera cuasi absoluta. Esta discusión. Lo que sí se ha observado, por ejemplo, llevando medidores de magnetismo o magnetómetros a la Luna y a Marte, se ha observado que hay regiones en las cuales los magnetómetros detectan magnetismo, pero se ha encontrado que es donde hay aparentemente importantes acumulaciones o bloques o yacimientos de hierro. ¿Cómo lo han averiguado? Eso lo veremos próximamente. Por el momento terminamos.